Ya está el editor de Economía y Finanzas para hablar de las pautas del gobierno de cara a los consejos de salarios. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien, Mariano? Bárbaro. ¿Tus cosas? Todo bien, por suerte. Bueno, vamos a ver si estos lineamientos afectan o no el bolsillo de la gente. Sí, es una O discusión cómo afectan, ¿no? que surgió en los últimos días a partir de que el gobierno presentara las pautas para los próximos consejos de salario. Sí. Y el PIT-CNT reaccionó de una parte. Reaccionó, bueno, los empresarios están bastante de acuerdo Sí. o en línea con la visión del gobierno y la propuesta del gobierno, pero a nivel sindical sí tuvo bastantes resistencias, digamos. Lo primero son las innovaciones que hay en esta ronda. El gobierno ya plantea de una ajustes nominales. Esto es, dice, bueno, más allá de lo que sea la inflación en el semestre, en el año, este va a ser el ajuste previsto de aquí a, en la mayoría de los casos, los próximos 3 años. Entonces, ese es, digamos, la mayor resistencia que encuentran estas pautas que establece el gobierno. ¿Por qué? Porque los sindicatos no están dispuestos a ceder la seguridad que les daban las pautas de salario real, digamos, claro. donde se fijaba inflación más tanto por ciento. Entonces, de hecho, hablando con algunos sindicalistas, ellos dicen que si el gobierno hubiera presentado ajustes de magnitudes similares, pero expresados en salario real, ahí hubiera sido otra cosa. Otra hubiese sido la aceptación. Entonces, ese es el punto que más resistencia ha encontrado en los últimos días por parte de los sindicatos. Ya claro. En la ronda anterior, el gobierno había planteado 2 alternativas, una de ajustes reales y otra de ajustes nominales. Fue muy pero muy baja la aceptación que tuvo a nivel de las negociaciones, las pautas nominales, y por eso ahora, bueno, es alternativa única, digamos. Esa es la primera novedad. Y cuando vamos si vemos el primer cuadro que tenemos preparado, ahí lo que establece es, bueno, para el primer, segundo y tercer año de las negociaciones, no necesariamente tiene que ser 2016, 17, 18, porque algunos sectores ya terminaron los lineamientos que tenían, digamos, las negociaciones anteriores ya se terminaron, y con lo cual ya empezaría a regir desde mitad de este año. Pero bueno, eso es una simplificación. Y ahí vemos los ajustes que tienen incorporadas las pautas dependiendo de los sectores de actividad en los que se encuentren. Sectores dinámicos tienen ajustes mayores, sectores medios tienen un poco más bajos, y sectores en problemas tienen un ajuste muy bajo. Ahí lo que hacemos es poner abajo la inflación esperada, que es la inflación que se releva mensualmente. Una consultora internacional, Focus Economics, hace un relevamiento de analistas uruguayos e internacionales de, bueno, cuál es la expectativa de inflación a largo plazo, y esa es la expectativa que prevén para los próximos años. Si vemos, bueno, en general están todos por encima de la inflación, salvo acá que tenemos este y este. Son el segundo y el tercer año de ajustes para los sectores en problemas están por debajo de la inflación esperada. Y eso es lo que, bueno, en cierta medida ya encendió las alertas dentro del movimiento sindical, claro. Y dicen, bueno, es una pérdida de salario real esto. Llegar a perder salario real. Y entonces ahí nosotros lo que hicimos es un ejercicio de simulación que lo que permite ver, bueno, realmente hay una pérdida de salario real, cómo va a evolucionar el poder de compra de los trabajadores de los distintos sectores en los próximos años, siguiendo los lineamientos y las expectativas. Y ahí lo que tengo que pasar, digamos, abrir un paréntesis y decir que la semana pasada nosotros publicamos este ejercicio, pero lo publicamos con un error en uno de los supuestos que tomábamos, y eso llevó a conclusiones erróneas. Ahora lo que voy a mostrar, que de hecho ya lo publicamos de nuevo hoy con los datos terminados y corregidos, es el informe o el estudio final hecho por la Unidad de Análisis Económico del Observador. Primero que nada, vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica, ¿qué nos muestra? Bueno, esa línea naranja, la que vemos recta, que sube, sí. Esos son los precios esperados, que como son tasas relativamente similares, 7,7, 7 y 6,5%, parece una recta, pero bueno, pero no es, va volviéndose cada vez menos empinada. Y acá lo que vemos en verde son los ajustes
semestrales que va a tener el trabajador. En este caso, los trabajadores de los sectores considerados en problemas. Entonces lo que vemos es que la gráfica arranca ya por encima de los precios, sube, después se mantiene, porque bueno, los ajustes son semestrales, y después vuelve a subir, y así escalonado todo hasta el final del periodo. Entonces hay dos formas de evaluar el poder de compra de los trabajadores. Una es comparar este punto, el arranque, con este otro punto que es el final. Y entonces ver, bueno, qué pasó con el poder de compra en uno y otro punto. Y lo que vemos acá es que los sectores en problemas al final del periodo terminan teniendo exactamente el mismo poder de compra que tenían al principio. Y al final de cada año también. Y al final de cada año, eso es lo que vemos, vamos a ver a continuación. Vemos, bueno, al final de cada año, acá tenemos 2017, bueno, al final de este año tienen una leve mejora, ¿por qué? Porque el ajuste fue de 8% y la inflación fue de 7,7 según las expectativas de los analistas privados. En el segundo año, ¿qué pasa? En el segundo año teníamos una inflación ya todavía, si vemos por debajo, dijimos una inflación esperada por encima de las expectativas. Ahí quedan un poco por 7% debajo, sí. Y 6,5%. Pero ¿qué pasa? El gobierno incluyó unas cláusulas de lo que se llaman los correctivos por inflación. Si al final del segundo año la suma de la inflación de los años anteriores es mayor a los aumentos salariales, bueno, se corrige por la diferencia. Entonces, lo que termina pasando es que se les da un aumento aún mayor. Y eso termina corrigiendo la pérdida del mes. Y además, otra cosa que es lo más importante, y es que el aumento que se da en el primer semestre, antes de empezar el primer semestre, ya se arrastra en adelante. Entonces nunca se genera una pérdida de poder de compra. Claro, pero ¿por qué? Porque trabajadores dicen, bueno, pero de acá a 3 años queremos estar un poco por encima, mejorar, no estar igual. Claro, esa es otra discusión. Si están bien, si es pertinente o no este mantenimiento del poder de compra o no. Pero lo que vemos en esta gráfica es que en ningún momento los salarios de los sectores en problemas, que son, digamos, los que tienen un ajuste más bajo, pierde poder de compra. ¿Por qué? Porque el ajuste es el que salva, digamos, es el ajuste del principio, al arrancar el primer semestre. Te cubre para los 3 años. Claro, te cubre ¿por qué? Porque aumenta el salario real y después va deteriorándose el salario real en el primer semestre, mientras que aumentan los precios. Pero cuando ya alcanza el mismo nivel que tenía acá, cuando alcanza el nivel que tenía a principio de esta ronda, vuelve a haber un ajuste salarial que levanta de nuevo. Un poco. Entonces, viste que los trabajadores y el Instituto Cuesta Duarte en su informe dicen que se oponen al ajuste semestral. Dicen que sería mucho mejor para los trabajadores un ajuste anual porque en esos 6 meses van perdiendo. Van perdiendo y de hecho si fuera un ajuste anual lo que pasaría es que, claro, en el acumulado primero hay un ajuste mucho mayor al principio de año y después, bueno, se va comiendo de a poco el poder de compra como veíamos ahí. Pero bueno, entre medio, esa zona que veíamos verdecita clara, a ver si lo podemos ver de nuevo, la zona verde clara es lo que determina la ganancia en total. Porque no importa en realidad esto de qué pasa en el último periodo, en el último mes de los acuerdos respecto al primero. Lo que importa en realidad es qué pasa con cada uno de los pesos, cuánto vale cada uno de los pesos que percibe el trabajador. Y eso lo viene dado por toda el área verde clara que vemos ahí. Esa área verde clara es toda la ganancia de poder de compra que tiene la riqueza generada por el hogar durante estos 3 años. Bien. Y eso lo podemos sintetizar en esta tabla. Cada 6 meses se va ganando un poquito entonces. En esta tabla podemos ver, bueno, cuál es el aumento que van a tener punta a punta de salario real cada uno de los sectores y después cuál es ese aumento acumulado que yo te decía, esa área verde. Entonces, si lo vemos punta a punta, sí, prácticamente termina empatado el sector en problemas y un aumento de 5,8% acumulado de los sectores dinámicos. Pero cuando vemos esa área verde, cuando vemos el poder de compra que va a tener cada peso recibido por los trabajadores durante esos 3 años, vemos que todos ganan. El sector en problema gana 1,6, el sector dinámico 5,3. Que a ver,
es una desaceleración fuerte, porque fíjate que ese 5,8, que es el aumento más grande que va a tener un trabajador uruguayo en el sector dinámico, es menor a un 2% por año. Entonces, menos de 2% por año, cuando el año pasado subieron más de 3%, subió más de 3% el salario promedio real. Con lo cual, estamos hablando de una desaceleración fuerte, pero en ninguno de los casos una pérdida de poder de compra. Muy bien, bueno, quedó clarísimo. Y a ver, viendo la gráfica anterior, queda la sensación de que va a ir creciendo nuestro poder, o sea, 6 meses sí, 6 meses no. 6 meses sí, aire, otros 6 meses se empieza a estabilizar. No, bueno, sí, en un momento mejorás bastante por encima de lo que era la situación inicial, después vas alcanzando de nuevo la situación inicial y después mejora de nuevo. Pero en ningún momento vas a estar por debajo de donde arrancaste. Muy bien. Gracias, Fede. Por favor.